Por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, era de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación. Él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona, con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos. La Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes nacionales e internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol. Además, nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucha esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho esta pareja sentimental y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma en las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes. Uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné. También una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales que se dirigirían al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fue la de una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Se iba a hacer un cerco. El Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Entonces iba a hacer un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado. Entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Controles Explosivos para detenerlo también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal
Abren fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen ahí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, ya se procede a revisar toda el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro Blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron, también 2 Racer, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaño estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales. Lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Llevaban ahí lanzacohetes también debido a la presión ejercida por la acción militar. No los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión. Resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí, desafortunadamente, resulta herido un militar. En la primera acción que les dije en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad. Sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos. Estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, pues fallecen en el trayecto. Debido a eso se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión casa de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión casa y ese avión casa se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación con Inteligencia Militar Central, también se obtuvo información que Hugo H. alias El Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mencho, se encontraba en El Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Lo localizan en El Grullo. Intenta escapar a bordo de un vehículo.
Empieza a agredir al personal militar, la acción, y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7.200.000 y 965.000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad, ya no había bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todo el día de hoy más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco para totalizar 2.500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También vamos a dar un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda, yo lo decía ayer y por supuesto que lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a guardar unos segundos de silencio por esos héroes de nuestra patria que ayer defendieron a nuestro país, a los miembros de la Sedena y de todas las fuerzas de seguridad pública que perdieron la vida dándonos un México mejor. La Secretaría de la Defensa Nacional informó esta mañana que la localización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se logró gracias a información proporcionada por un hombre de suma confianza de la pareja sentimental de este líder. Es un dato que fue clave para activar todo el dispositivo y ese fue el punto de partida. Si esa persona no hubiese colaborado, si no hubiese sido intervenida, nada de esto hubiese sido posible. El ejército mexicano coordinó inteligencia con autoridades de Estados Unidos y confirmaron que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación estaba en esos momentos en Tapalpa, Jalisco. Y a partir de ahí es que logran desplegar una fuerza operativa impresionante terrestre con elementos de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional. Imagínense ustedes más de 6 helicópteros de apoyo móvil. Les voy a poner un ejemplo de una de las extracciones que se hicieron ayer, impresionantes de película, porque la altura de nuestros militares ayer se demostró de clase internacional. Vean ustedes cómo fue el operativo de extracción en uno de esos puntos de nuestras fuerzas militares. Hay 2 cosas aquí que son realmente increíbles. La capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, que no es que la subestimáramos, pero lo que hicieron ayer nos queda claro la capacidad impresionante de nuestras Fuerzas Armadas. Y la segunda cosa es que hay que decirlo también, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas que dirigió y se mantuvo al pendiente, es quien autoriza porque es la comandante suprema y que hizo lo que ningún hombre en la historia de México había logrado hacer en materia militar. Calderón, que se regodeaba de ser el presidente de la guerra contra el narco y terminó siendo el presidente de la guerra con el narco. Y vean estos hechos que ocurrieron ayer domingo cuando el personal militar llegó al lugar. Pero, regresando al tema central, tenemos más información acerca de cómo se logró dar con el paradero de este líder y su grupo, que lo recibieron con disparos de armas de alto calibre, una reacción brutal. Es decir, no es que los agarraran por sorpresa, estos tipos nunca bajaban la guardia. Según el reporte oficial, el líder criminal salió del inmueble y dejó atrás a un grupo con una enorme cantidad de armamento.
Ahí se registró un enfrentamiento sumamente violento donde murieron 8 delincuentes. Ya lo dijo el secretario de la Defensa. Originalmente se creía que eran 4, se ha confirmado que son 8. En el lugar, por supuesto, se abatieron a más en distintos puntos. Entre el armamento asegurado aparecieron 2 lanzacohetes, uno de ellos de origen ruso, el mismo modelo que utilizaron en el 2015 para derribar un helicóptero militar en Autlán. No se sabe con certeza si fue el mismo equipo, seguramente tenían más de uno también en Jalisco, después del intercambio de disparos, pues el Mencho y sus escoltas huyeron hacia una zona boscosa. Increíble el estado de terror, la sorpresa de cómo el ejército lo superó, que los escoltas más cercanos al Mencho huyeron hasta esta zona boscosa. De hecho, hay imágenes en donde se puede ver cómo está huyendo parte de su personal. Déjenme regresarme a algunas de estas imágenes de cómo se ve a los elementos de la Sedena barriendo los cerros porque originalmente se habían internado en el bosque. Ahí lo tienen ustedes. Y bueno, pues ya los estaban esperando por todas estas rutas. Una vez que se internaron ahí, parte de sus escoltas huyen hacia esa zona boscosa. El ejército les cierra el cerco. Comienza la persecución. Los localizan de nuevo, barren por completo el cerro y con extracciones precisas el ejército se marcha del lugar. Muchos de sus escoltas también resultaron heridos, 2 de sus acompañantes directos también hirieron a 2 militares. Se habla, aunque no se da el número exacto de personal de nuestras heroicas fuerzas militares, que lamentablemente perdieron la vida defendiendo la patria. Cuando la situación estuvo controlada, personal de sanidad militar ingresó al área, identificó a los heridos y decidió evacuarlos. Pidieron el apoyo de un helicóptero, los trasladaron a una instalación médica en Jalisco, pero durante el trayecto fallecieron. Por seguridad cambiaron la ruta hacia Morelia, donde los subieron a un avión caza de la Fuerza Aérea y los llevan a la Ciudad de México. Una decisión que salvó muchísimas vidas ayer en Guadalajara porque ya había versiones de que este grupo criminal estaba haciendo estas alertas de que si a las 12 no liberaban a su líder iban a atacar a la población civil. Es parte de los rumores que se habían difundido ayer cuando hay confirmación de que su líder ya no estaba vivo ni en Jalisco, comienza la segunda fase del ejército. Localizan también al generador de violencia que estaba encargado de la reacción, que era Hugo H., alias el Tuli, operador logístico y financiero, considerado la persona de mayor confianza del Mencho, quien iba a sucederlo. Operaba desde El Grullo, Jalisco, coordinaba bloqueos, incendios, ataques a instalaciones militares, bancos y negocios. También ofrecía recompensas de 20,000 pesos por cada militar asesinado cuando una unidad especializada llegó por él. Sus colaboradores abrieron fuego también de una forma sumamente brutal. Los militares de inmediato repelieron ayer la agresión y el Tuli está entre la lista de cadáveres que dejó ayer el enfrentamiento. Le aseguraron 7,800,000 pesos en efectivo y otros 18 millones de pesos adicionales en dólares, exactamente 965,000 estadounidenses. A otros delincuentes los detuvieron y los turnaron a la Fiscalía Especializada. Ayer por la noche también se reportaba que para contener estos hechos violentos, el ejército ya estaba llegando con 1,500 elementos adicionales a Guadalajara, además de todos los que ya tenían, y en total sumaron 7,500 elementos de élite desplegados en toda la capital del estado. Fue realmente impresionante. En el paso de las horas fue que la situación se tranquilizó. No había manera de que no fuese así con 7,500 soldados de élite. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, destacó que el operativo fue resultado de inteligencia militar mexicana. Escuchábamos algo muy interesante que él decía: esta máxima de que quien planea el ataque es quien lo ejecuta.
No puede ser de otra forma porque de lo contrario no hay una eficacia en el resultado del ejercicio militar. ¿Qué nos quiere decir el general Trevilla? Que evidentemente esta planeación fue del ejército mexicano. Hay muchas personas que hoy quieren hacer de esto un escenario político, sacar raja política, y quieren desprestigiar a nuestras fuerzas armadas, sobre todo la oposición. Quieren desprestigiar la memoria de quienes ayer perdieron la vida diciendo que esto fue planeado desde el extranjero. Quien planea, señores, ejecuta. Planeó el ejército mexicano con datos de inteligencia proporcionados por Estados Unidos. Eso ya se reconoció. Muy importante, sí, pero la identificación de la pareja sentimental y el hombre de confianza que fue quien los llevó a la captura, ese fue trabajo exclusivo del ejército mexicano. Ese fue el eslabón. Si esa persona no hubiese hablado, simplemente nada de esto hubiese sido posible. Al final de su intervención vimos cómo se le quebraba la voz al general. Hizo un reconocimiento al personal militar que participó en las operaciones, tanto a los que resultaron heridos como a los que cayeron en cumplimiento de su deber y que hoy son recordados como héroes de nuestra patria. A mí me parece que no se vale el papel que muchos miembros de la oposición están sacando, que es desprestigiar la memoria de quienes entregaron su vida diciendo que esta fue una operación estadounidense. Me parece una falta de respeto. Si hubiese sido una operación estadounidense, esos cadáveres serían estadounidenses y no los estaría llorando México hoy como héroes. Entonces, a mí me parece que eso raya en una línea despreciable. No tenemos que politizar esto, lo dijo el general, ahí se demuestra la fortaleza del Estado mexicano. Entiendo el punto de ellos, se les ha caído un argumento, pero viendo esto con calma, hay varios puntos que llaman mucho la atención. Primero está el dato inicial del hombre cercano a la pareja del Mencho. Eso significa que la inteligencia militar mexicana logró infiltrarse o tener acceso a información de primera mano del círculo íntimo familiar de este líder. No fue solamente un soplón anónimo, fue información de alguien con acceso directo a la vida personal del líder criminal. Y eso habla de mucho trabajo de campo, habla de seguimiento y paciencia. Segundo es el nivel de armamento que se confiscó, lanzacohetes rusos que son material de guerra exclusivo de potencias mundiales. El hecho de que tengan ese poder de fuego confirma que estamos hablando de una organización que tiene capacidad militar, no es delictiva nada más. Y eso explica por qué el ejército mexicano tuvo que desplegar un operativo con helicópteros y fuerzas especiales. No fue un patrullaje terrestre común. Tercero es la reacción inmediata del cártel. No pasaron ni horas cuando ya estaban quemando vehículos y bloqueando carreteras. Eso muestra que tienen estructura para movilizarse muy rápido y que ya sabían del golpe contra su líder. Por eso el refuerzo de 2.500 elementos a Guadalajara no fue exagerado. Era necesario para evitar que la violencia se desbordara. Pero también llama mucho la atención el cuarto punto, que es la muerte del Tuli, encargado de la logística financiera. El hecho de que le hayan quitado la cartera al cártel y que lo ubicaran con tanta rapidez quiere decir que había un sistema de inteligencia y geolocalización de señales en tiempo real. Su muerte es un golpe impresionante porque desarticula la capacidad de respuesta y le quita el flujo de efectivo en esas horas tan cruciales. El quinto punto fue el reconocimiento a la labor de inteligencia mexicana. Se había dicho que el ejército mexicano dependía totalmente de la información que proporcionaba la DEA o el FBI, pero esto ya está cambiando el discurso. Estados Unidos ayudó, pero ¿quién planea ejecuta? ¿Quién hizo la detención de la persona que fue el eslabón clave? Fue precisamente labor de inteligencia del ejército mexicano quienes identificaron a la pareja sentimental. Y eso es muy importante porque refuerza la capacidad institucional de México para generar su propia inteligencia.
El sexto punto del mensaje del secretario de la Defensa es que cuando el general Trevilla habla de fortaleza del Estado mexicano, ya no hablamos solamente de un discurso. Hoy nos queda claro, y fue un mensaje muy directo, de que podemos llegar a ustedes. No importa cuántos anillos tengan, podemos golpearlos hasta el máximo nivel. Ahora, lo que sigue es incierto, porque cuando cae un líder siempre hay una lucha interna por el control. Puede haber fracturas, alianzas nuevas o más violencia mientras se reacomoda. No es que hoy haya desaparecido el cártel, también puede haber represalias y por eso mantienen el refuerzo en Jalisco. Lo que vemos en resumen de lo que pasó el día de ayer es que no fue un golpe de suerte, fue un operativo excelentemente planeado, con inteligencia previa y coordinación. Que haya sido un hombre cercano a la pareja del Mencho quien permitió su localización es un detalle revelador de que el Estado mexicano puede penetrar esos niveles. Para alguien que vivía tantos años como si fuese intocable, pues esto ha sido el final. Los invito a seguir los canales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional porque ahí se están revelando muchos más detalles. Y si ves que alguien sigue diciendo que en México no pasa nada o que esta fue una obra de Estados Unidos, me parece que es una falta de respeto para quienes dieron su vida por la patria este fin de semana. Los invito a suscribirse a mi canal José López porque aquí estamos dando una cobertura a tiempo real sobre estos hechos que han consternado al mundo. Literalmente todo el mundo está hablando de esto hoy. Muchas gracias por sus comentarios y apoyo. Estuvo a punto de llorar el secretario de Defensa Nacional cuando mencionó a los caídos. Pero es un soldado y no hay espacio para debilidades, aunque sí para el aprecio a las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos soldados ayer perdieron la vida? Vi varios videos desgarradores en redes sociales de cómo nuestras fuerzas siguen en pie de guerra a pesar de la pérdida de sus compañeros. Y a mí me parece una brutal falta de respeto de la oposición en estos momentos el discurso que están manejando desprestigiando el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas que están ahí para defender a la patria. Nuestro México es libre y soberano y es un país maravilloso. Es triste que entre mexicanos pongamos a un país extranjero como superior al nuestro. Hay mucho malinchismo en algunos sectores que les gusta seguir ninguneando nuestra capacidad operativa y no quieren creer lo que ya es evidente. Le lloran más al grupo criminal que a las bajas de nuestro ejército mexicano y eso me parece simplemente deplorable. Que Dios Todopoderoso proteja y bendiga al pueblo soberano y a sus militares. Saludos a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros en esta transmisión de José López. Nos vemos en un momento con más información.